Buenos días, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de Penguin Random House con el gusto de platicar con las autoras de Una Dios en Armonía, que son la doctora Asunción Álvarez del Río y la maestra Elvira Cerón Aguilar. Pues muchas gracias por el tiempo y bueno, gracias. Bueno, algo que parece interesante de este material es que, como les comentaba, hacen un acceso muy sencillo, muy agradable para tratar este tema que, como bien señalan, suele ser un tanto problemático y difícil, que es la muerte. Entonces, bueno, la primera pregunta que surgiría es, ¿cómo logran ustedes este diálogo tan franco y tan personal? ¿Cuál fue la intención de esta plática para el público? Con nuestra experiencia de trabajo, bueno, Elvira como tanatóloga, yo investigando sobre el tema, pensando, pues nos dimos cuenta de lo difícil que es hablar de este tema y lo importante que es y la gran diferencia que hace. Entonces, nuestro principal objetivo era como escribir algo, publicar algo que sirviera a la gente para poder hablar de la muerte, cuando es necesario, cuando surge, cuando hace falta, cuando surge la inquietud. Y se nos ocurrió que la mejor forma de hacerlo era platicando nosotras. Entonces así fue, esa fue la idea. Y fue muy fácil platicar porque eran pláticas con mucha confianza, muy sencillas, o sea, realmente platicando de cosas que comparte mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, realmente fue algo ameno, algo que además, bueno, nos hizo hacernos muy amigas realmente de estar compartiendo estos temas y estar platicando, porque no nos conocíamos mucho al principio. Ahora sí. Y yo creo que es que tocar el tema de la muerte va de la mano a tocar la vida. O sea, no podíamos hablar de la muerte sin hablar de nuestra vida. Y entonces ese diálogo creo que fue lo que fue haciendo más rica la conversación, porque en la vida cotidiana que conversamos todos los días está ahí presente la muerte, ¿no? Se manifiesta en la planta que muere, en el animal y en el ser querido, sobre todo, ¿no? Que nos pasa. Hay un poema que a mí me gusta mucho, no tiene autor, es desconocido, pero que dice que hablar de la muerte, ¿no? Y dice, pero ¿por qué? Y dice, es que el ser humano a menudo no sabe los conceptos, ¿no? Un charco lo ve como un océano, ¿no? Un río lo ve como un camino sin respuesta o sin sentido. Y si la muerte no existe. Pero cuando vamos pasando la vida y vamos viviendo cosas distintas, la muerte es la del otro. Y así va pasando la vida hasta que de pronto decimos la muerte, mi propia muerte. Y eso es lo que nos paraliza y apanica, ¿no? Entonces creo que la invitación de esto es no esperar a que sea mi propia muerte, sino la muerte como tal, la que incita a la vida a vivirla con más plenitud y confianza, ¿no? Y bueno, algo que también parece importante destacar es el hecho de cómo, al ser un elemento tan natural y que está presente en todos momentos de la vida, suele haber cierto recelo o cierto temor a hablarlo precisamente con los niños, que en algún sentido se piensa que es como la contraparte, ¿no? La infancia, los nacimientos implican una esperanza o hay como un proyecto que está a punto de realizarse, y la muerte como algo tan fuerte no sabe uno cómo hablarlo, pero ustedes señalan que realmente los niños tienen esta capacidad de entenderla sin tanta complejidad que
solemos hacer nosotros los humanos, ¿no? Le damos esta carga simbólica a ciertos conceptos que podrían no ser tan difíciles de asimilar si los viéramos con los ojos de los niños. Y bueno, me gustaría saber cómo se puede lograr ¿cuál sería una buena técnica para introducir el tema a nivel, no sé, primaria, para que se vayan quitando ciertas preconcepciones erradas sobre la muerte? Yo creo que algo que a mí me gustaría es que deberíamos de cambiar en los libros esta parte de que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Yo creo que si le pudiéramos cambiar el concepto donde el ser humano desde que nace tiene edad para morir, ¿no? Y el ser humano a veces crece y se muere, ¿no? Y a veces se reproduce, ¿no? Como hablar más de las verdades cotidianas que están ahí. O sea, si ya desde ahí apareciera la muerte con esa claridad, que no implica todo un proceso terminado, creo que ese sería un muy buen principio. Y la otra, que es una parte como muy, muy sutil, que la vida nos los regala, es hablar como que está ahí muy presente el pajarito que muere en casa, el cachorro que se enferma, y ya desde ese aprender a ver la finitud de los animales, poderse despedir del animal y hacer el ritual del entierro. Muchas veces lo entierras en el jardín, ¿no? Es como esa despedida amorosa. De pronto voltear y decir, y el abuelo también se va a morir, ¿no? O quizás yo como madre, ¿no? O alguno de nosotros, porque la finitud de la vida está ahí. Y creo que también cómo crece una planta y lo vas viendo, y cómo o porque se seca, o porque le llega una plaga, pero también se muere, ¿no? Entonces creo que ahí está y lo podemos tocar de la manera más natural. Ahora, lo que necesitamos son profesores, maestros y papás que sepan que lo pueden hacer, ¿no? Y si sí lo pueden hacer, o sea, habría que trabajar con ellos junto con los niños para, como dice Elvira, aprovechar la infinidad de situaciones en donde los niños viven una situación de muerte y platicar de eso ya con otro tono, desde el hecho de platicarlo con otro tono, a lo mejor en la escuela, en el kinder, en donde esté pasando, se puede decir, fíjense que se murió tal persona, el abuelito de tal, y cómo te sientes, y a ustedes les ha pasado. O sea, si los niños ven eso con naturalidad, entonces van a seguir manteniendo la naturalidad que tienen. Y claro, uno aprende que con la muerte viene los rituales, viene el acompañamiento, duele, pero que puedan hablar de eso. Y quién sabe qué aprenderían los adultos de lo que dicen los niños si les dejan hablar. Sería increíble lo que aprenderían, ¿no? Pero el chiste es eso, decir, vamos a dar espacio a esto. Y sí se puede, ¿no? Y tendríamos unos niños que crecen diferentes. Por ejemplo, mucho se pregunta, e incluso está citado en el libro, si los niños tienen que acudir a las funerarias o estar presente, o incluso en el mismo proceso de la descomposición, de la muerte de la persona, ¿no? Como en ese proceso de enfermedad. Y yo siempre invito a que sí, que enseñemos y acompañemos a los niños de la mano de un adulto, de la confianza, para que pueda expresar lo que está sintiendo, ¿no? Con lo que vibra. Hoy en día que muchos de los niños están siendo educados por los abuelos, ¿no? Por las abuelas que están en casa, pues ven ese deterioro y ya está ahí, ¿no? Entonces, dejarlos vivir y aprendamos de lo que sienten. Y bueno, ahorita mencionó algo, en los funerales, también en el libro mencionan que antes se asimilaba un proceso diferente, había más días para que la familia, los amigos estuvieran conscientes de esta ausencia, y ahorita parece que la vida y la muerte tiene que ser algo muy rápido, y bueno, también mencionan sobre estas pausas que se deben de hacer en la vida para reflexionar. Entonces, ¿cuál sería... bueno, es que no hay como poner una cifra, pero ¿cuál sería un tiempo estimado de
bueno, entiendo que cada proceso es diferente, pero ¿cuál sería un tiempo estimado para este proceso de duelo? O sea, cambia si es una muerte violeta que mencionan es más sencillo asimilar alguna muerte que ya se ve venir, ¿no? El abuelito que ya tiene muchos años y está enfermo. ¿Cuál sería un tiempo recomendado, obligado, que una persona se dé y se lo tome para poder comprender y asimilar esta ausencia? Yo no sé si hablaría de tiempo. Yo creo que cada muerte sí va a traer un duelo diferente y en la misma familia también cada relación es diferente para cada quien. Entonces, pero desde luego hay muertes más fáciles de asimilar, ¿no? Finalmente las muertes en donde son el desenlace de una enfermedad larga, con todo lo difícil que es la enfermedad larga puede ser una gran oportunidad para hacer un proceso en donde se acompaña realmente a la persona, se hace una despedida en donde cuando la muerte llega todo el mundo está en paz porque realmente hizo todo lo que tenía que hacer antes de la muerte y hubo palabras y hubo despedidas y se dijeron todo lo que significaron. Entonces ahí ya como que eso ayuda mucho. Una muerte imprevista sí puede ser una muerte mucho más impactante. Si aparte es una persona joven, eso puede ser mucho más impactante. Entonces, yo diría que el tiempo es que tengamos la capacidad para atender al tiempo que necesita y a lo que necesita cada persona, ¿no? Que es algo que con esta prisa que tú decías, que la prisa tiene que ver con la dificultad para darle un lugar al dolor. Somos malos como sociedades para acompañar en el sufrimiento y en el dolor, porque no sabemos qué decir, como si tuviéramos que decir algo. Lo que tenemos que hacer es acompañar. Entonces, lo que habría que hacer es poder estar muy atentos a lo que necesita alguien y que alguien esté muy atento a lo que necesita. Y va a acabar su duelo cuando haya acabado su duelo y va a ser poco a poco, ¿no? Pero sí va a pasar por dolor, o sea, el dolor es la contraparte del amor, ¿no? Yo creo que agregando nada más, el dolor ahí está, sea cualquiera de las... Lo hace más difícil la aceptación, el cómo murió, ¿no? Pero el dolor de la pérdida de la persona, ahí está. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que ver, difícilmente poner como un tiempo, pero lo que sí ayuda, y no al principio, es el tiempo, ¿no? Lo que más sana esto es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Se dice que el duelo natural que puede vivir una persona es de 0 a 1 año, o sea, como que uno va y viene en ese duelo acomodando el corazón, ¿no? Los primeros 3 meses son así como un torbellino en el que subes y bajas porque no entiendes la ausencia. Pasados los 3 meses es como una ola como un poquito más tranquila cuando vas entendiendo ese proceso. Y ese proceso solo se entiende desde entrar en una conciencia profunda de lo que fue la persona para ti, lo que hace hoy la persona en ti y el vacío que deja, como que uno va teniendo conversaciones internas donde va acomodando la vida que continúa con la ausencia de la persona. Luego de 3 a 6 meses, te decía que va como mandando de 6 a 9 y es como más estable. Y al final se va como diluyendo, no quiere decir que los deja uno de extrañar, pero se acomoda en la vida su ausencia. Creo que es muy importante hacer notar que de pronto hay días en que las personas se sienten como muy mal y una tristeza a pesar de que pasaron ya 6 meses o quizás el año y de pronto no sé por qué amanecí así. Y es que hay aniversarios dolorosos, o sea, o uno recuerda, ay, hubiera sido su cumpleaños, o me acuerdo cuando hicimos. Entonces el cuerpo interno, sin ver un calendario, tienes un dolor profundo y tiene que ver con algo que significó. Entonces el duelo se vive en diferentes momentos y tiene diferentes etapas de manifestación de emociones en este proceso. Gracias. Y bueno, a lo largo del libro, ustedes comparten casos de diferentes personas que llevaron la pérdida y el duelo de manera distinta. Y bueno, aunque hay algunos que son impactantes de leer y
y bueno, hay unos que dan como mucha tristeza. ¿Cuál consideran ustedes que haya sido el más difícil, ya no quizá para el paciente o para la persona que está asimilando su muerte, sino para ustedes como testigos de este proceso? En realidad los casos, más que nada, son casos que aporta Elvira, ¿no? Yo hablo de la muerte de mi papá, pero lo que puedo decir es que de estos casos que aporta Elvira, a mí, el que para mí fue así como un ejemplo de la gran diferencia que se puede hacer al transitar por el dolor, como en este caso dirigida y acompañada, y que además era un caso que surgió en la conversación como de, bueno, si hay duelos difíciles y muertes difíciles, es el del suicidio de un hijo, ¿no? Y a mí me parece que es una riqueza que aparezca en el libro, porque por todo lo que se cuenta que fue haciendo la madre de este hijo, acompañada por Elvira, hasta recuperar el gozo de vivir, ¿no? Y tener un nuevo proyecto de vida que la hacía feliz. Entonces, a mí eso se me hace que es muy importante que esté ahí, porque es como encontrar esperanza y encontrar de lo que puede parecer lo peor de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí se puede, si uno sigue viviendo, sí se puede escoger, sí se puede hacer algo para seguir viviendo y con agradecimiento y honrando, claro, a ese hijo también, ¿no? Y cerrando ese dolor, ¿no? Quedando el recuerdo siempre, pero como decía, con el gozo de vivir. Eso a mí me parece una joya que esté ahí, ¿no? Esa experiencia que relata él. Yo creo que para mí es muy difícil decir cuál. O sea, ahorita que Asunción hablaba, bueno, yo creo que si mi corazón se estruja en cada experiencia que tengo, no podría decir cuál me impacta, no hay como un termómetro dentro de mi corazón, pero sí te querría decir que cada muerte que he acompañado, que he estado ahí, me ha hecho ser diferente. Y son mis grandes maestros de la vida para hacer lo que hago y para seguir creando, ¿no? Porque como nuevas dinámicas, se podría decir, o nuevos momentos para hacer más suave la despedida del ser humano que parte, ¿no? O sea, cada uno, cuando es el suicidio, bueno, creo que son las muertes más dolorosas, ¿no? Porque a veces pasamos por sentirnos culpables, ¿no? Los familiares cercanos, pero también la muerte de un bebito donde están todas las experiencias posibles y todos los sueños y las expectativas de los padres a esa vida, también te parte, o el del chavo que tiene 20 tantos años y se está separando de la vida. Y yo creo que quizás lo que te compartiría es que cuando son muertes jóvenes, yo siempre digo que son suspiros de amor que vienen a esta vida, ¿no? Y como suspiro me dejan un abrir en el corazón, ¿no? Y las muertes de los viejos, pues la verdad me impactan porque soy una ambiciosa de lo peor y siempre les pido que me compartan como el aprendizaje de su vida y pues también me sirve. Entonces realmente no podría escoger ninguno que decirles, sino cada una es personal, es única y ha dejado en mi corazón siempre una huella para estar más atenta en la vida. Sí, bueno, de hecho yo estaba pensando en el caso que menciona de la madre, porque bueno, algo que las personas que se enfrentan a este libro van a tener que agradecer son estas imágenes, ¿no? Porque se detallan las escenas y no solamente es como descripción vacía, sino también es la descripción interna. Entonces, cuando uno lee cómo está la madre tejiendo o cómo en el caso de su papá su mamá se arregla, ¿no?
creo que eso también los lectores tienen que agradecer, porque es un acercamiento más personal e íntimo. Entonces se cumple la intención de acercar al lector y también hacerlo como más consciente de este suceso, pero de una manera más amable. Y bueno, algo que llama la atención en el libro es el hecho de marcar la necesidad de estudiar la tanatología, porque, bueno, creo que si todos nos vamos a morir y todos estamos expensos a esto, bueno, qué mejor que conocerlo, pero con la distinción de que no todos vamos a ser capaces de llevar a cabo esta aplicación, o sea, exacto. Entonces, bueno, ahorita, ¿cuáles serían, aparte de la empatía que mencionan en el libro, cuáles serían unos de los elementos distintivos de los humanos que se echen esta labor, ¿no?, tan importante? Yo creo que algo que también es muy importante en esto es tener una estructura, ¿no? Como saber y trabajar en equipo. Yo creo que algo que es importante es trabajar en equipo, con el equipo médico, con las enfermeras, con los cuidadores, ¿no? Conocer un poquito a veces sobre el proceso mismo de la muerte, para que nosotros tampoco nos alarmemos con lo que vemos cuando llegas con el paciente. Y bueno, todo eso es como muy desde la logística, ¿no? Pero la otra es siempre poner el corazón por delante, sabiendo que no solo es la muerte del otro, sino la muerte de tu hermano, ¿no? Como de tu más próximo. Y esa sensibilidad abierta. Y creo que, bueno, algo más que yo pondría es siempre respetar los valores del otro, no tratar de imponer nuestros valores al estar con el otro. Creo que empezaría por ese, ¿no? O sea, como respetar los valores esenciales de la persona antes de poner los nuestros, ¿no? Como ese respeto. Yo lo que añadiría es que, bueno, desde luego la tanatología es una gran ayuda en esta época en que dejamos de saber qué hacer ante la muerte, pero lo ideal sería que toda la gente pudiera saber qué hacer ante la muerte, lo que le toca hacer, que el médico que atiende siguiera siendo el médico que el paciente ve como el que tiene tanto poder para él, y el familiar también, y la enfermera también, y el amigo también, ¿no? Entonces, el tanatólogo es muy necesario porque ahorita cada quien se ha retirado de hacer eso, ¿no? Pero lo ideal sería que la sociedad creciera, volviera a ser capaz de hacer lo que le toca, con esas características que dice Elvira, con el corazón, con los sentimientos, con el respeto, ¿no? Yo creo que ahorita que dice esto, Susana, algo que yo sumaría, ¿no? que lo vivimos a menudo y que tuve la oportunidad de también hacerlo en casa, ¿no? Y como ser parte de esto, es como dividir funciones en las familias, ¿no? Y ahorita me acordé por lo que decía del amigo, ¿no? Como que el amigo que haga lo que le toque el amigo. Y yo creo que algo que a veces no ayuda en el proceso de la muerte en las familias es que todos quieren opinar de todo, ¿no? Cuando no sabemos, no tenemos toda la información y el conocimiento para... Entonces, la división de funciones creo que es básica, ¿no? ¿Quién es el familiar encargado de tener el contacto con el médico, ¿no? ¿Quién es el encargado de ver que las cosas cotidianas de servicio estén ahí como adecuadas, como el ambiente, todo, ¿no? ¿Quién es quien va a acompañar de manera espiritual y emocional al paciente, ¿no? ¿Y quién es el que hace la parte divertida, ¿no? Que lo trae a la vida y lo conecta con lo que está ahí. Y uno va a ir viendo cuántas funciones se necesitan sumar y luego, ¿no? Como compartir cada uno lo que va sintiendo y vibrando con lo que hace. Yo creo que eso es muy importante, porque luego a menudo nos topamos con familiares que quieren ser todólogos, ¿no? O a veces las esposas no quieren que nadie les ayude, ni ahorita tengo una paciente que me la llevaron los hijos, porque no el esposo tiene
Alzheimer, y no lo deja, ¿no? Pero la señora se está consumiendo y no da chance a tener ayuda de los mismos hijos o de personas calificadas, ¿no? Y entonces me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo va a atender otra persona si estoy yo? Y sí, está bien que ponga esa parte, pero nos podemos dividir trabajos y funciones y no nos desgastamos todos, ¿no? Y tenemos más que aportar. Luego, aparte, ya no quería que los amigos lo vieran. Y el señor necesita los chistes de sus amigos, aunque después se le olvide, pero necesita esa compañía, ese tequilita con el amigo, ese poderse ir despidiendo, cerrando la vida, ¿no? Algo que cabe destacar es lo de la voluntad anticipada, que debe ser una decisión consciente y libre. Y bueno, la pregunta sería, a las personas a lo largo de su vida, dependiendo de las experiencias que vayan teniendo, tienen la oportunidad de realizar más de una, o sea, este testamento. Y por ejemplo, ha funcionado en México, o sea, se ha respetado cuando las personas han elaborado su voluntad diciendo, no quiero que me den más tratamiento, o sí quiero. ¿Se ha respetado la decisión que han tenido los pacientes? No tengo tanto conocimiento de qué pasa. He sabido que sí y he sabido que no. Pero creo que para que se respete más, y que de eso se trata, tiene que haber más conocimiento de toda la sociedad, pero especialmente del personal de salud, y tiene que haber más aceptación también del personal de salud de que a veces lo mejor que hay que hacer por alguien es dejar de hacer cosas para prolongar la vida. Eso es lo que más dificulta el que se acepte a veces una voluntad anticipada en donde lo que se está indicando es dejar de hacer cosas cuando ya se sabe que no van a resultar en ningún beneficio, aunque eso implique que se muera ya la persona. Entonces creo que nos falta más difusión, más comprensión, más educación. Y sí se recomienda que es la voluntad anticipada, que lo que implica es yo digo ahora que puedo, lo que querría y lo que no querría, en caso de que en un momento dado no lo pueda hacer, cosa que me puede ocurrir en cualquier momento, una situación así, que se esté actualizando cada 5 años, porque uno puede cambiar, porque los adelantos de la medicina pueden cambiar, porque es mucho más fácil respetar una voluntad de hace 5 años que una de hace 30, en donde uno dice, pues es que quién sabe si piensa lo mismo todavía, ¿no? Yo creo que eso, bueno, que acaba de decir Asunción es muy importante, y yo sumaría, ¿no?, que es algo que deberíamos de tener en el buró, ¿no?, como en la cercanía de nosotros, y además hablarlo con nuestros seres más queridos y cercanos, ¿no?, para que ellos se hagan cargo de que se cumpla. Y ya siendo nuevamente ambiciosa, yo creo que a mi médico de cabecera le diría, oye, quiero que sepas que mi voluntad anticipada es esta. Mis hijos la saben, pero la mía es aquí está, ¿no? Porque muy a menudo a los hijos les pasa decir, no, seguramente estaba deprimida, ¿no?, y por eso pidió eso, pero no, hay que hacer tal o cual cosa. Entonces yo creo que es importante que se difunda más. Bueno, ya en México tenemos el mes de la voluntad anticipada, ¿es marzo? Marzo, el mes de la voluntad anticipada. O sea, como ya se está sonando, así que hay que darnos, en el DF, hay que darnos a la tarea de hablar más de eso, por eso el interés del libro, de hablemos de lo que queremos. Okay. Pues bueno, muchas gracias por esta conversación, aunque fue breve, me pareció muy interesante. Y bueno, los invitamos obviamente a adquirir el material Una diosa en armonía, porque es un material bastante útil e ilustrativo. Y bueno, agradecemos a Penguin Random House por habernos proporcionado el ejemplar. Y bueno, los invito a seguir sintonizando Grado Cero.